¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Ulises González Ruiz, estudiante de la Universidad IEXPO de la carrera de Inclusión Educativa. Y estamos aquí ahora para hablarles sobre la teoría de la adquisición del lenguaje. Primero que nada, pues vamos a hacer un análisis detallado de las teorías que nos hablan sobre este enfoque. Hay que recordar que la adquisición del lenguaje es un proceso, ¿no? Un proceso donde muchos especialistas o teorías se han complementado unas con otras. No podemos decir que existe una teoría exacta, ¿no?, donde podamos identificar claramente el proceso, pero esto, de acuerdo a los autores y de acuerdo a las teorías, se han ido complementando unas con otras. Las teorías de las que les voy a mencionar, una de ellas es la conductista, la innatista, la cognitiva y la interaccionista, ¿no? Cada una de ellas intentan explicar cómo se adquiere esta adquisición, o se da este proceso de adquisición del lenguaje de acuerdo a sus enfoques, ¿no? Pues primero que nada, pues vamos a hablar sobre la teoría más antigua, o la teoría conductista, la cual aquí está basada en lo que viene siendo Skinner, que menciona que se considera este proceso mediante un refuerzo entre los adultos y los niños, ¿no? Propone que el lenguaje se aprende a través de la imitación, el refuerzo y la repetición. Esto hace que mencionarles un ejemplo donde un niño pide agua. Entonces, al momento de que el papá le da el agua, pues es como se está reforzando para que esta adquisición de ese lenguaje, de esa palabra, se pueda dar. Entonces, una limitación es que tiene esta teoría es que los niños crean frases, nunca van a crear frases nuevas, ¿no?, que nunca se han escuchado. ¿Por qué? Porque se hace en base a la repetición. Si ellos no escucharon una palabra, no van a ser capaces de crear frases nuevas. La teoría innatista, propuesta por Chomsky, sostiene que todo niño tiene la capacidad innata para adquirir el lenguaje. Entonces se habla que los niños son capaces de adquirir rápidamente las reglas gramaticales y poder manejar lo que viene siendo el lenguaje. Una de las ventajas es que explica que los niños aprenden el lenguaje de forma rápida y casi inherente, ¿no?, automática. Y una de las limitaciones es que se le da poca importancia a lo que viene siendo al contexto social y a la interacción que tienen esos niños con el entorno que los rodea. La teoría cognitiva, que estaba basada en el enfoque de Piaget, plantea que el lenguaje depende del desarrollo del pensamiento, de acuerdo a la maduración que tenga el niño, ¿no? Esto quiere decir que el niño primero comprende el mundo y después desarrolla el lenguaje para poder expresarlo. Un ejemplo es que el niño entiende el concepto de un objeto antes de de poder nombrarlo, ¿no? Por ejemplo, él identifica una pelota, sabe que es una pelota, pero ya después de que ya identifica que es una pelota, conoce el objeto, ya él va a poder adquirir la palabra pelota y poder nombrarlo, ¿no? Una de las limitaciones es que no explica completamente cómo el lenguaje se convierte en una herramienta de comunicación. Recordemos que el lenguaje es una herramienta de comunicación que utilizamos el ser humano, ¿no? Y la teoría interaccionista, que esta teoría pues integra varios factores, ¿no?, como son los factores que proponen adquirir el lenguaje es mediante la interacción que tiene el niño con el medio ambiente o con las personas que lo rodean. En este caso, se enfoca esta teoría en que si un niño quiere establecer comunicación con su mamá va a adaptar ese lenguaje para ese niño y va a ser más fácil poder adquirirlo, ¿no? Un lenguaje más simple, más claro, que le va a facilitar su aprendizaje. Y una de las ventajas es pues, que se considera tanto los factores biológicos, sociales y comunicativos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando del entorno que lo rodea, lo biológico basado a la edad del niño y la capacidad comunicativa que interactúa con las personas. Aquí hay que enfocarnos que esta teoría hace referencia a lo que viene siendo la interacción con personas de mayor edad, las cuales van a adaptar ese lenguaje para que el niño pueda adquirirlo fácilmente, ¿no? Basándonos en mi punto de vista, yo creo que la teoría más completa viene siendo la teoría
la interaccionista, ¿no? Ya que pues no limita factores, integra tanto el conocimiento como lo social, lo biológico, y reconoce la importancia de del entorno y de la comunicación real, ¿no? Como basándose en las experiencias que tiene el niño con la interacción del medio que lo rodea. Aquí va a aprender solamente, no va a aprender solamente por imitación, sino que va a entender o va a comprender el por qué está utilizando ese tipo de lenguaje, ¿no? Entonces ahí, además, pues como docente, podemos observar que el lenguaje se desarrolla mejor cuando hay un diálogo, una interacción y un acompañamiento, sobre todo en el contexto significativo que viene siendo en este caso pues la comunidad escolar o el ambiente familiar. Entonces, pues un ejemplo de esto es que en el aula pues los niños aprenden más cuando participan, conversan entre sí y se les guía o no se les las palabras de manera correcta, ¿no? Que se les puedan repetir o que puedan interactuar. Pues con esto podemos concluir que el desarrollo del lenguaje es un proceso donde se tienen que tomar en cuenta diferentes factores, tanto biológicos como biológicos, sociales y cognitivos, ¿no? Porque aquí es importante recalcar que el aprendizaje del lenguaje debemos de incluir todos los factores, la interacción social, la capacidad que se le va a dar a esa adquisición del lenguaje y el por qué o el para qué sobre todo, ¿no? Es importantísimo que el alumno o el niño aprenda el por qué se quiere comunicar y para qué se va a comunicar, ¿no? Lo cual podemos entender nosotros como docentes podemos analizar que es importante la interacción que tengan esos niños dentro del entorno social, sobre todo pues en niveles básicos como son preescolar, ¿no? Que los alumnos que van adquiriendo el lenguaje sepan el para qué o el por qué están utilizando ese tipo de vocabulario para poder comunicarse, que es el objetivo principal, ¿no? Entonces, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente toma. Muchas gracias.